Hola, nuevamente en esta teoría general del Estado, desarrollando nuestra unidad número 1, hoy le toca el turno al tema número 2, la naturaleza de la sociedad. Comenzaremos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué significa vivir en sociedad? Podemos tratar de responder diciendo que significa precisamente relacionarnos con cada una de las personas que forman parte de nuestro mundo alrededor y que nos sirve precisamente para desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Cada uno de nosotros tiene diversas características, diversas metas, diversos proyectos y los vamos a impactar y reflejar y vamos a tratar siempre de tener los elementos necesarios para ser parte positiva y efectiva como miembro de la misma. Para vivir en sociedad necesitamos conocer a las personas que viven a nuestro alrededor. Por ejemplo, en estos momentos estamos desarrollando un agente de socialización secundario correspondiente a la institución educativa o a la escuela, en la cual cada uno de nosotros está aquí sentadito y formamos parte precisamente de una sociedad, pero cada uno de ustedes en lo individual tiene sus propios valores, su propia historia de vida. Y cada historia de vida de ustedes, al estar en estos momentos en este salón, va formando parte de un grupo. A lo largo de la historia han existido diferentes comunidades que por índole religiosa, filosófica, han decidido, entre comillas, apartarse del resto de la sociedad. Mas, sin embargo, al forjar y formar su propia comunidad, dentro de la misma tienen reglas que seguir, porque las reglas son indispensables para una sana convivencia. Dentro de estos ejemplos de estructuras organizativas desvinculadas de la sociedad, podemos mencionar, por ejemplo, la vida en las abadías de la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media existían precisamente en índole religioso lo que son los conventos, las abadías, dentro de las cuales vivían monjes, frailes, que habían decidido vivir aislados de la comunidad. Otro ejemplo de estructura es el colectivo Amish, que también trata en un momento dado de estar separada de la sociedad en general, más sin embargo los miembros activos de este colectivo pues tienen internamente sus propias reglas que guían y regulan los aspectos de su vida cotidiana. Como ser ejemplo, pues el estilo de vida hippie que en un momento dado también regula o reguló las actividades de este grupo de personas que decidieron formar parte del mismo. Una sociedad, para poder subsistir, necesita un mínimo de organización que les permita garantizar el orden y la paz necesarios para poder continuar subsistiendo como sociedad. Dentro de estos tipos de organización tenemos la territorial, que se refiere a la geografía o a los límites territoriales de un país. Por ejemplo, si hablamos de México, pues podemos vislumbrar que tenemos nuestro límite al norte con Estados Unidos y al sur, pues con los Centroamérica, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente cuál es la organización territorial de nuestro país. En el aspecto social, pues podemos identificar las diversas clases sociales que en un momento dado rigen y regulan la comunidad. Por ejemplo, existen los ricos, los pobres, la clase media. Dentro de la organización política, pues podemos vislumbrar las diferentes instituciones políticas que rigen y regulan nuestra forma de gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y cada una de las instituciones tienen su propio orden y su propia estructura. La organización económica, pues son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en una sociedad, no sé, caza, pesca, comercio, agricultura, para poder subsistir. Y la organización cultural, pues se refiere
pues a la manera como se va a llevar a cabo la educación, la religión, las tradiciones, las costumbres, etcétera. Para poder vivir en sociedad siempre tenemos que reconocer la existencia de una serie de derechos y una serie de obligaciones y de ahí surge la importancia, de ahí surge la utilidad del derecho. La utilidad del derecho la podemos encontrar en su omnipresencia. ¿Y qué es la omnipresencia? La omnipresencia es precisamente la presencia del derecho en cada uno de los aspectos que regulan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, desde que sales de tu casa hasta llegar a tu escuela, has realizado diferentes acciones que están vinculadas precisamente con el derecho. Una compraventa de un servicio de transporte, pues ahí estás en presencia de un aspecto regulado por el derecho. ¿Y cuál es la misión del derecho? Es precisamente proteger los intereses primigenios, todos aquellos que fortalecen nuestra capacidad de sobrevivencia y para poder decidir y proponer los fines propios para facilitar la convivencia dentro de una comunidad. Todo ello en uso y en ejercicio del libre albedrío. Yo decido, yo tomo las propias decisiones que van a regular mi vida, pero el derecho me da la pauta para que yo tenga esta libertad, siempre y cuando teniendo los límites correspondientes, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y siempre hay una serie de reglas de conductas que van a guiar nuestro actuar, porque, por ejemplo, si en este salón de clases cada quien quisiera hacer y pudiera hacer lo que le dé su regalada gana, pues entonces no habría un orden, habría un caos, habría una anarquía. Todos, si todos estuvieran hablando al mismo tiempo, pues no habría una manera de llegar a una comunicación efectiva y habría un caos total. Por eso siempre es indispensable seguir una serie de reglas de conducta. Emmanuel Kant nos dice que para poder comprender el campo del derecho es indispensable reconocer la existencia del mundo del ser y la del mundo del deber ser. ¿A qué se refiere el mundo del ser? El mundo del ser se refiere a todos aquellos hechos, realidades o fenómenos que suceden en la propia naturaleza. Por ejemplo, aquí en pantalla tengo las leyes de Newton, pero pues podemos identificar todos aquellos que se refieren a ejemplos en el campo de la física, de la química, de la biología, porque el mundo del ser incluye todos aquellos fenómenos de la naturaleza de carácter enunciativo. Nos dicen lo que sucede en realidad. Por ejemplo, si tiro una manzana, pues ahí tengo la ley de la gravedad, ya sabemos lo que va a suceder. Y así con cada una de las leyes de Newton. Pero el mundo de los seres humanos no solamente está regulado por el mundo del ser, sino y sobre todo también se encuentra regulado por el mundo del deber ser, que es el que le interesa a nuestra materia, a derecho. Dentro de las normas que se encuentran dentro del mundo del deber ser, tenemos las sociales, las religiosas, las morales y las jurídicas. Cada una de ellas podemos observar en pantalla algunos de los ejemplos y algunas de las características distintivas de las mismas. Y la consecuencia del incumplimiento, pues también trae cada una de ellas. Por ejemplo, si yo incumplo las normas sociales, seguramente la consecuencia será un rechazo social, una desadaptación. Si yo incumplo las normas religiosas, sea cual sea la religión que profeses, pues seguramente estoy condenándome al infierno o a una vida llena de pecado. Si yo incumplo las normas morales, pues voy a tener aquel grillito que me va a estar reclamando el reclamo de mi conciencia interna, ¿no? Pero si yo incumplo las normas jurídicas, seguramente voy a tener alguna consecuencia como una multa, una falta o una privación de la libertad, porque me van a llevar a la cárcel. Estas normas jurídicas tienen 4 características que las distinguen. Son heterónomas, surgen y emanan no de nosotros, sino de un ente externo, como es el Congreso de la Unión o el Congreso Estatal. Son exteriores,
porque rigen y regulan las conductas externas, las manifestaciones de conducta externa de nosotros, las personas, son coercibles porque aunque no quieras cumplirlas, tienes que cumplirlas y existen maneras de obligarte a que las cumplas y son bilaterales porque así como nos dan derechos, nos dan obligaciones. Tienes derecho a la educación, pero tienes la obligación de cumplir todas las reglas de conducta al estar en un salón de clases para tal efecto. Entonces tenemos identificadas estas características de las normas jurídicas y otro aspecto importante a considerar es que el derecho tiene una serie de valores que rigen y regulan su aplicación en la vida cotidiana. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 valores jurídicos que identifican al derecho. El orden jurídico determina que existen una serie de leyes, pero para aplicarse hay un orden. Dentro de la cima tenemos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y abajo pues ya se derivan los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes estatales y así sucesivamente hasta llegar a las normas jurídicas individualizadas. ¿A qué se refiere la seguridad jurídica? Es la certeza que nosotros como gobernados tenemos de que todas aquellas personas que ocupan los cargos o instituciones políticas tienen que guiar y regular su actuación precisamente para darnos certidumbre en la aplicación correcta de las leyes. ¿A qué se refiere la legalidad? Pues a que nosotros tenemos precisamente la seguridad de que existen leyes que se van a aplicar para resolver nuestra problemática en concreto, la solidaridad que el derecho siempre va a tender a ayudar al bien común, a toda la comunidad. La igualdad, bueno, para la ley está hecha para todos, ya en el artículo primero de nuestra Constitución dice que la ley es aplicable para todos sin distinción alguna, ¿no? Y aquí podemos identificar entonces estos valores jurídicos que surgen y emanan del derecho. Ya habíamos mencionado que en la base del orden jurídico están las normas jurídicas individualizadas, que son los contratos, los testamentos, las sentencias y las resoluciones administrativas, que precisamente forman parte integrante del mundo del deber ser. Agradezco su atención y como siempre vamos a complementar con la lectura del material adjunto y haremos el repaso de lo aprendido en el tema de hoy. Gracias.